Agradecer hasta el infinito a la organización, como no puede ser de otra manera, por darnos la oportunidad de seguir dándole voz a los niños y a las niñas y además hacerlo con un lema tan divertido y tan interesante como es celebrar las diferencias. Alguien debe pensar, ¿por qué tengo dos? Uno de los dos debe no funcionar. Me acabo de dar cuenta que tengo dos. Bueno, uno debe ser el tuyo, César, y el otro el mío. Yo le daré a los dos y uno funciona seguro. Este no va, este sí va. Es guay. Decía que alguien tan atrevido, tan irreverente como celebrar las diferencias, pero esto es de locos. ¿A quién se le ocurre celebrar las diferencias en educación? A casi nadie. No hace demasiado tiempo yo iba a un aula y además por la época esa justica después de Navidad y le preguntaba a la señora, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te van las cosas? ¿Cómo estáis este año? Y me decía, ay, este año estupendo. ¿Y por qué seño? Esto es andaluz profundo, si no me entendéis, yo intento hacer la traducción. Y me decía aquella seño, mira, Mar, porque los tengo a todos parejicos. Todos muy parejicos. Y cuando están todos, que eso es todos, parejicos, estos iguales. Parejicos es todo así, ¿no? Todo así. Esto es como la Semana Santa en Andalucía. Bajo palio, todos por igual. Porque si uno me cambia el paso, esto se revuelve todo. Y sin embargo, se os ocurre aquí hacer una jornada, hacer un encuentro de formación donde celebráis la diferencia. ¿Pero qué habéis bebido? Esto no es serio. Celebrar la diferencia. Decía Steinhaus que la diferencia entre un buen docente y un mal docente es la misma que se establece entre un agricultor y un jardinero. El agricultor trabaja mucho, trabaja muchísimo, eso nadie lo duda. El agricultor, llegada la época, prepara el campo, prepara sus lechugas, el mismo día planta las lechugas en sus caballones, las riega el mismo día, las fumiga el mismo día, las abona el mismo día, las trata a todas exactamente por igual y espera que la cosecha sea homogénea, sea muy parecida, porque le destrozaría la cosecha una lechuga chiquitita y una lechuga grande, una alta y una baja, una gorda y una flaca, que ello sería un desastre de lechuga. Claro, ¿qué le pasa al jardinero? La diferencia del jardinero es que cuando planta en su jardín, sabe perfectamente que el tulipán tendrá una sola flor en el año y pasará mucho tiempo callado y escondido hasta que aparece su maravilla. Pero sabe que el geranio puede estar en flor durante 3 meses y aguanta mucho mejor la diferencia de temperatura. Sabe que el romero tiene como peculiaridad fantástica el olor, pero sabe que tiene que combinarlo justo con otras plantas que necesiten una humedad parecida, porque si tenemos romero junto a camelias, aquello no puede surgir de una manera propicia o de una manera adecuada. Es decir, el jardinero es aquel que respeta la identidad de cada una de sus plantas, esperando encontrar en cada una de ellas lo mejor y esperando, jamás puede esperar que de la camelia salga un geranio o que del geranio salga un tulipán. Necesitamos respetar la diferencia y acoger esa diferencia. Pero sucede también que somos la mayoría de nosotras y nosotros educadores del siglo XXI, formados en el siglo pasado. ¿Por qué digo pasado? Porque hay educadores formados en el 17, otros en el 18, otros en el... Es decir, hay de cualquier siglo. Podemos encontrarnos educadores de cualquier siglo. Por eso digo en el pasado, en el anterior, para trabajadores del 21 o del 22. Me gustaría que pensaran las personas que están aquí trabajando con chiquitos y chiquitas de 5, 6, 7 años, que piensen que pueden cambiar de siglo. ¡Qué vértigo! Es un vértigo tremendo. Si yo no soy capaz de asumir las diferencias de la última década en evolución de tecnologías y de información, ¿qué puede pasar cuando el alumnado con el que trabajo llegue al siglo siguiente? Esto es vértigo, cuanto menos es muchísimo vértigo. Pero es que resulta que desde esta perspectiva nos planteamos que la escuela tiene que cambiar. César ha recogido maravillosamente bien por qué y dónde están las escuelas que cambian y la escuela que recoge la diferencia y la diversidad. Igualmente David, igualmente el resto de compañeros. Pero entendemos o entiendo que no podemos cambiar si perdemos la humildad. Yo entiendo que cuando perdemos la humildad nos alejamos del cambio. ¿Y por qué?
Pues precisamente porque la pregunta sería, ¿qué es cambio? ¿Qué significa cambio? Y a mí me gustaría que de la tarde y de la jornada de hoy ustedes se llevaran solo una cosa, y la cosa puede ser interpretada de una forma incluso divertida. Y quiero y me gusta que sea como un titular, y el titular es: si metes, sacas. ¿Esto es fácil? Se nota que estáis cansados porque os reís a fascículos. Y cada uno está metiendo y sacando lo que quiere. Pero el tema es que la escuela no puede ser mete y nadie saca. Porque llevamos un montón de años metiendo y aquí no se ha cambiado nada. ¿Cuál es el cambio para mí? Para mí el paradigma del cambio necesitaría hacer una reflexión tremenda, una reflexión importante. Y la pregunta es, ¿cambiar significa creer en el que enseña? ¿O cambiar significa creer en el que aprende? Porque ustedes quieren celebrar las diferencias. Y si celebramos las diferencias significa que creemos en el que aprende. Y no podemos entender que un cambio educativo, no podemos entender que el futuro de la educación, que no es futuro, sino que tiene que ser presente, sea precisamente creer en el que enseña. Creer en el que enseña es jugar con tecnologías diferentes en aula. Creer en el que enseña es pensar que un método va a cambiar o revolucionar la escuela. Creer en el que enseña significa pensar que porque tire las paredes del cole, esto va a cambiar. Creer en el que enseña... Yo apuesto por creer en el que aprende, porque además creer en el que aprende es ensalzar al que enseña. Creer en el que aprende es diferenciar, creer en el que aprende es realmente celebrar las diferencias, porque todos los niños y todas las niñas tienen posibilidades geniales y si me planteo que el cambio viene por creer en el que aprende, realmente podríamos diferenciarlo casi todo. Quiero que todas las personas de la sala, por favor, cierren los ojos, ¿ya? Sin abrirlos, que no vale hacer trampa, que te veo, porque yo estoy arriba y tengo el mando, y te veo. Señala el norte levantando muchísimo el brazo y sin abrir los ojos, quédate con el norte señalado. Señalen el norte, quiero ver todos los brazos señalando el norte. Vale, bien, ahora abren los ojos, pero no muevan el brazo. Es muy guay. En Sant Cugat hay millones de nortes, ¿os estáis viendo? Hay un montón de nortes diferentes. Es ya podéis bajar el brazo. Hay norte hacia allí, hay norte hacia allí, hay norte a la derecha. Hay unos nortes tan chulos y tan geniales, como que ha habido gente que ha dicho que el norte está ahí. Eso es guay. ¿Por qué piensa que el norte está ahí? Esto es muy fácil, porque cuando era pequeñito todo el mundo estudió que el norte es el mar Cantábrico y al sur el estrecho de Gibraltar. Entonces, si me estás preguntando dónde está el norte, pues ahí. Pero además es más divertido lo que ha pasado al abrir los ojos y comentar con la persona de al lado. ¿Por qué tú estabas diciendo que el norte está para allá y el otro para allá? Porque habéis pasado de mí. Y le habéis dicho no, porque la orientación de la carretera por la que vengo, ¿sí? Estabais justificando vuestro norte. Es decir, cada uno justifica el norte. Pero tengo una pregunta más. Por favor, levantan la mano las malas personas de la sala. Hay una solo. O sea, de entrada la sala está llena de buena gente. Pero digo yo, si todo el mundo es buena gente, si sois tan espectacularmente buena gente como que hipotecáis un día completo para encerraros a aprender de educación y sobre y de y para la infancia, ¿cómo es posible que haya tantos nortes diferentes? Esto le pasa a la escuela. Somos buena gente. En la escuela hay 4 o 5 que si los veis algún día en el borde de un precipicio, sin que se note mucho, empujarle. Pero son pocos, o sea, estos son poquitos, de verdad que son pocos, es que se hace mucho ruido, pero son pocos. El resto es muy buena gente. El problema o la circunstancia es que tenemos nortes muy diferentes. A mí me gustaría que en sueños como el que habéis convocado hoy aquí, en utopías como las que movilizáis, en querer cambiar, porque cambiar es adaptarnos, todo el mundo llegáramos a un único acuerdo. Me da igual si es el norte,
me da igual si es el sur, me da igual si estamos en una comunidad autónoma o en otra, me da igual la ideología, me da igual la religión, me da igual la pedagogía, me da igual un montón de cosas. Yo solamente quiero decir que en esta profesión nuestra solamente hay un norte. Ese es el norte. Y me gustaría que toda la sala ahora señalara el norte. Ahora sí podemos trabajar en equipo. Ahora todo el mundo señala el mismo norte. Da igual todo lo demás, da igual todo lo que nos tengamos que quitar cuando nos metemos en la ducha para que por el desagüe se vaya todo lo que nos sobra. Porque eso sí es celebrar las diferencias. Porque el norte, el paradigma del cambio, no está en el que enseña, sino que el paradigma del cambio está en creer en el que aprende. Y creer en el que aprende significa ponernos como único objetivo la infancia. ¿Podría decirme, por favor, qué camino he de seguir desde aquí? Preguntó Alicia al gato. Eso depende en buena medida del lugar a donde vayas, dijo el gato. No sé bien a dónde, dijo Alicia. Entonces da igual por dónde vayas, dijo el gato. Ese es nuestro norte. Ese es el trabajo, ese es el objetivo. Y las escuelas del futuro, las escuelas de las que habla César, de las que habla David, de las que habla esta institución, de las que habéis hablado durante todo el día, las escuelas del futuro son las que creen en el que aprende, no las que creen en el que enseña, porque el alumnado no aprende nada de lo que le enseñamos, nos aprende a nosotros. Y el docente no enseña lo que sabe, el docente enseña lo que es. Si esto era mucho más fácil de lo que nos habíamos preocupado en hacer. Si el docente enseña lo que es, el cole que cambia es el cole que se preocupa de ser, no de saber. Claro, si era muy fácil enfocar todos al mismo norte y entender que en el futuro tendremos que enseñar lo que no sabemos. Por tanto, la clave está en ser, no en saber. Porque el alumnado aprende a mí, no lo que yo le enseño. El alumnado aprende a su profe, el alumnado aprende al adulto, el alumnado aprende a su referente. Por tanto, la clave del cambio para poder celebrar las diferencias está en creer en el que enseña por el ser y no por el saber. Esto es un cambio de paradigma pelín interesante o pelín importante. Por eso, lo que necesitamos son buenos maestros, no buenas leyes. Da igual la ley necesitamos conocerla, pero exclusivamente para poder tunearla. Sí, conocerla está bien. Oye, tiene sus cosas. De vez en cuando hay un renglón que te sorprende incluso. Pero la ley no nos va a llevar a ninguna parte. La ley no nos va a dar la solución de nada. La solución está en crear un profesorado, crear un cuerpo docente que realmente confíe en sí mismo, porque construye su propio autoconcepto desde una perspectiva equilibrada, que no su autoestima, sí su autoconcepto. Y, por supuesto, ese buen docente, formarlo en el ser antes, por supuesto, que el saber, porque tendré que enseñar lo que no sé. Por tanto, es irremediable que para celebrar las diferencias nos planteemos realmente que el importante es el norte, el importante es el niño o la niña en quien hemos y en quien queremos confiar. Y en esta estructura, todos y todas nos proponemos transformar la educación. ¿Y qué hemos hecho para transformar la educación durante mucho tiempo? Primero, tirar piedras en nuestro tejado, porque de pronto escuchamos montones de ponencias, de conferencias, de formaciones, de cursos en los que sales triste, pero triste. Dices, vaya churro hago yo dejo esto es un desastre, yo no sé hacer nada, yo no sé... ¿Tú te crees que todo lo que hay que hacer? Primero esto, chicos, tirar piedras contra nuestro propio equipo me parece mal, me parece fatal. Y segundo, como hemos pensado que transformar la educación es meter y se nos ha olvidado sacar, estamos transformando la educación por suma. Así que, ¿quiénes de vosotros y vosotras en vuestro cole habéis metido el aprendizaje dialógico? Y después del dialógico, el cooperativo. Claro, esto siempre que Ramón Flecha, aquí colega vuestro, no se entere, porque las dos cosas que va a ser que no. Pero bueno, no importa. ¿Y quiénes habéis metido toda la cultura del pensamiento? Perdón, thinking, porque tiene que ser thinking, que si no, no es innovación. Hemos metido rutinas, destrezas, habilidades... Lo tenemos, lo hemos metido también. Y después de esto, ¿cómo no íbamos a meter dispositivos digitales móviles? iPad, tablet, vete tú y averigua qué. Y esto lo vamos a hacer y nos va a ayudar a la gamificación en modelos trilingües
con una alternativa que es la robótica, porque trabajamos con ABP, haciéndolo de forma inductiva por UDIs. Flipa. Tiene que ser esto así. No es de otra manera. Unidades didácticas integradas que recogen los estándares desde que me voy a caer. Claro, suma. Pues familia, para mí transformar la educación es modificar lo que hay para obtener mayor satisfacción, mejores resultados, con menos esfuerzo o sacrificio. Y lo que yo observo es que los nanos llevan cada vez la mochila más gorda, más tareas, más estructuras y más sufrimiento. Y esto lo arrastramos de la cultura judeocristiana, que no es una creencia, sino una cultura de lo que hablo, que me dice que cuanto más jorobado esté aquí en la tierra, mejor plaza tengo en primera línea de playa. Y yo pienso absolutamente que no hace falta. Yo creo que nuestro alumnado y nuestro profesorado puede estar a gusto en la escuela que no feliz. Ojo, este otro timo del siglo, hay que ser feliz por narices, que tampoco, hombre, que no. Ni puedo con todo, ni tengo que ser feliz, ni tengo que estar sacrificado para tener plaza en primera línea. No, las cosas desde el sentido común. Por tanto, si mete, saca. Y transformar no es añadir, es modificar. Y modificar para respetar las diferencias en la transformación es precisamente celebrar las diferencias. Es vuestro lema. Entiendo que cualquier modelo, cualquier estructura de sistema educativo se debe basar en 4 pilares fundamentales. Y no debemos olvidar nuestros orígenes. Y por mucha innovación que tengamos a nuestro alrededor, propongo encarecidamente la lectura de los clásicos. Freire, Freinet, Malaguzzi, todo lo que es una estructura de revolución real, que es lo que nos va a hacer honrar a nuestros orígenes. Y dentro de esta estructura encuentro que son 4 los pilares fundamentales de cualquier sistema educativo. El primer pilar es el cuerpo. A la escuela también va el cuerpo. O sea, que no es que corto por aquí y lo mando por las mañanas, sino que uno va todo, que esto es lo que hay. Y no solo eso, sino que las últimas investigaciones en neurociencia me dicen que se amplía la retentiva, la atención, podríamos decir, la evidencia de las funciones ejecutivas en aquel alumnado que asiste a la escuela andando solo o en bicicleta frente al alumnado que va en coche o acompañado de la mano de sus papás y de sus mamás. Durante las 4 primeras horas de la mañana en más de un 30%. Es decir, ¿qué estamos haciendo con el cuerpo? Uno no se puede levantar por la mañana, sobre todo si eres búho, como dice Francisco Mora. Yo hasta las 12 de la mañana no me levanto, quiero decir, físicamente sí, pero no estoy, porque soy búho. Si eres alondra, pues estás espabilaico desde la mañana, pero si no, no. Y encima me llevan, me ponen, me visten, me dan, me hacen, y ahora matemáticas, toma ya, pues no estoy despierto, no puedo estar despierto. Nuestro alumnado tiene que ir con el cuerpo completo, por tanto reivindico mucha más educación física, mucha más música, mucho más arte y mucha más plástica. Eso es un pilar fundamental del sistema. El segundo es la razón, la cognición, pero la cognición no es información a la que luego le daremos un toquecico. Hay que tener cultura de todos los tipos, por supuesto que sí, pero tenemos que saber interpretar lo que habitualmente llevamos en el disco duro o llevamos en el bolsillo. El tercer pilar es el emocional, que le voy a dedicar un ratico más especial hoy, y el cuarto pilar es el trascendental, que se nos ha olvidado. El pilar trascendental en educación es lo que nos va a llevar a saber que lo que ustedes están haciendo hoy aquí es importante, es muy importante, que no cae nada en el vacío. Durante mucho tiempo del pilar trascendental
se ha ocupado la religión. A mí no me parece ni mal ni bien. Lo que no me parece bien es que quitemos ese pilar trascendental y lo olvidemos. No hay educación en valores si no hay trascendencia. Y nuestro alumnado debe saber, dentro de los esquemas genéricos, que el ser humano trasciende en su acción, que tirar el papel al suelo significa mucho más que un señor de la limpieza lo recoja después. Significa que tienes una percepción, lo que nos decía César hace un momento, en cuanto a lo que es el mundo, lo que es la ecología o lo que es mucho más. Necesitamos el pilar trascendental y ese pilar trascendental es prioritario que sea trabajado en el profesorado, porque a quien tú miras le cambia la vida para el resto de su existencia, porque en quien tú te fijas le cambia la vida para el resto de su existencia, porque a quien tú le dices vamos colega que salimos de aquí, eso le cambia la vida para el resto de su existencia. Y si tú le dices, como decía hace un momento, eres insoportable, no vas a llegar a ninguna parte, eso también es trascendencia. Por tanto, el pilar trascendental es fundamental para cualquier modelo educativo, porque son nuestras elecciones, Harry, decía Dumbledore, son nuestras elecciones las que muestran quiénes somos mucho más que nuestras habilidades. Si ustedes me dejan elegir pedagogo, libro de pedagogía de cabecera, me quedo, el primero de todos, por supuesto, con Ojos de niño, de Francesco Tonucci, el segundo con toda la colección de Harry Potter y el tercero con Kino y toda la colección de Mafalda. Con esto casi que si se lo regalamos al ministerio nos enteramos. ¿Cuál es el cole que quiero del futuro? Bueno, si digo cosas es que estoy cansada, ¿vale? Entonces no lo apuntéis todo, porque tampoco puede costar que luego negaré que lo he dicho fuera de aquí. Mi cole del futuro, el cole que respeta las diferencias, es Hogwarts. El director ideal de todos los directores es Dumbledore. Dumbledore es un crack, controla todo, tiene todo el poder, sabe todo, pero no está nunca. Ese es el dire ideal. Los niños y niñas en Hogwarts viven mogollón de aventura. Se enfrentan al troll, se enfrentan a los dementores, buscan, pelean con el perro de las tres cabezas, hacen la partida de ajedrez y nunca hay un profe que les ayuda. Y uno piensa desde fuera, pero hombre, ¿por qué? ¿Por qué no hay alguien que les ayuda si ellos tienen las varitas mágicas con poder? Esto es muy fácil, familia, porque si los profes le ayudaran a resolver sus problemas, no habría peli. Eso le ha pasado al sistema educativo. Tenemos un sistema educativo sin peli, porque los protagonistas somos los adultos y porque los protagonistas resolvemos todo. El profesorado de Hogwarts pone el problema, mete al troll, provoca la partida de ajedrez, genera la entrada de los dementores, pero nunca está para resolver. Esa es la clave del éxito de aquellos que respetan las diferencias. En esta estructura mi propuesta es educar con 3 Cs, capacidades, competencias y corazón, con el cuerpo, con la cabeza, con el corazón hacia la trascendencia, pero no ubicándonos exclusivamente en el alumnado, sino que esto es una propuesta de acción para el profesorado y para la familia también. Es decir, capacidades, competencias y corazón para todo. Es que me salió todo con C, estaba aquel día inspirada. Y esto es celebrar las diferencias. Esto es una escuela con mucho dancing, una escuela con mucho piensing y una escuela con mucho sienting. He aprendido que si a las palabras les pongo ing al final son innovación. Por tanto, sin problema, dancing, piensing y sienting. Cambiar. En esta estructura se nos va a permitir una escuela con la infancia, no para la infancia. Una escuela para la infancia es un parque comercial de bolas donde lo tengo todo cerca, donde no me falta nada. Una escuela con la infancia es un bosque de laberintos donde niños y niñas son los que toman las decisiones y construyen su propia vida y su propia identidad. Y eso es celebrar las diferencias. Porque muy bien habéis visto a lo largo del día de hoy, en todo el marco de neurociencia, habéis visto que tenemos una caja negra o melocotón pelín complicada. Esto es lo que llevo entre las 2 orejas. Va siempre conmigo y no la conozco. Tenemos un izquierdo niquelado. Se ha quedado perfecto el tipo. Este izquierdo, siglo y siglo preparándolo. Y se ha quedado estructuradito, ordenadito, perfecto. Tan perfecto se quedó que se recogió primero en bibliotecas, se quedó estupendamente ahí colocado y ahora se lo ha quedado Google.
Pero Google, que sabe muy bien cómo hacer esto, se lo cogió, lo envolvió, lo metió en cuadritos pequeños y nos lo dio al bolsillo. Por tanto, mi lado izquierdo lo tengo en el bolsillo, ¿sí? Lo puedo tocar incluso. Pero claro, ¿qué hago yo con el izquierdo si el derecho lo tengo hecho un lío? El derecho lo tengo fatal. Imagínense que en el derecho, de forma así como muy rápida por la situación en la que nos encontramos, viven la imaginación y la emoción. Pero además es que esto tiene otra variante, y es que imaginación y emoción siempre le ganan a la razón. Y fíjense lo ordenaica que está la razón y lo desordenada que está la imaginación y la emoción. Así nos va. ¿Qué hacemos en la escuela? ¿Qué podemos hacer en la escuela? Nos hemos dedicado a hacer lo que era fácil, explicar lo que estaba en este lado. Y eso es guay, porque hay que saberlo, porque hay que tener cultura, porque todo esto que ustedes saben y que es fenomenal. Pero lo que necesitamos hacer en la escuela a día de hoy, ni siquiera es ordenar el derecho. Desde mi punto de vista es entrenar para que el cuerpo calloso, es decir, lo que une los dos hemisferios, se haga fuerte y podamos ir de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y encima de forma globalizada y atemporal, porque luego llegaron las TIC que lo complicaron absolutamente todo. Y también se lo complicaron al propio melocotón o caja negra. Es decir, con este lío que tengo ahí, en la tarde de hoy me tocaba dar un pizquito de la propuesta que yo hago, que es la C de corazón, que es el sienting, que es ese sienting que nos puede llevar a pensar que la nieve no es mala, solo hay que saber cómo utilizarla, ¿verdad? Y saber cómo utilizarla depende muy bien de los ojos con los que miramos, de las gafas que nos ponemos a la hora de mirar. Ya decía Aristóteles que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y por tanto, si eso no es educar en absoluto, tengo que plantearme cómo lo hago. Parece que la inteligencia y la educación emocional estén de moda. Bueno, esto sube y baja. ¿Por qué están de moda? Pues porque la banca, la empresa, bla, 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 han dicho, wow, esto da dinero, ¿no? Esto es súper chulo. Y entonces ponemos a todos los altos ejecutivos a hacer máster sobre inteligencia emocional, educación emocional. Tanto es así que uno va por el aeropuerto, bueno, los ejemplos que pongo son tristes, pero la estación, el aeropuerto, y entonces te vas a la librería, ¿verdad, César? Y uno llega allí al estante, y entonces menos mal que te encuentran los libros de César también en el estante, ¿no? Pero la cosa va, libro de la buena suerte, inteligencia emocional de Goleman, cómo hacerte rico sin trabajar mucho, y tú dices, a ver cómo cambia, o sea, ¿en qué momento paso de una línea a otra línea? ¿Sabéis lo que quiero decir? Está la buena suerte, el monje que vendió su Ferrari, inteligencia emocional de Goleman, y tú dices, ¿aquí dónde está la línea? Porque justito en el estante más arriba dice yoga para practicar en casa. Por tanto, tengo aquí como un lío de dónde. Bueno, pues a mí me gustaría decir que no hay recetas elaboradas, que en el mundo de la educación no las hay. El mundo de la educación es un mundo de corazón y de imaginación, con muchísimas horas de estudio y una responsabilidad tremenda. Y que inteligencia emocional como moda, como sectarismo, como ideología oriental traída a la occidental, pues que no tiene sentido. Que ahora me dicen los coles, nosotros practicamos mindfulness, pues qué bien. Y en el de al lado me dicen, y nosotros rezamos por la mañana, digo, pero si es lo mismo. Claro, por favor pónganle ironía de lunes por la tarde a la hora que es. Claro, y llego a un cole y le digo a la señora, ¿qué haces? Dice, nosotros saludamos al sol. Pues flipa y esto a otro. Es decir, ¿las cosas son buenas o malas? Pues no, no lo sé. ¿Cómo son las manos? Pues guay, sirven para un montón de cosas. Con las manos aplaudes, acaricias, das, recibes, escribes, comes, mil cosas. ¿Las manos son buenas? Pues sí, aparentemente sí. Pues familia, la misma mano en esta posición acaricia, en esta estrangula. Por tanto, el instrumento nunca sé si será bueno o no será bueno. Y no podemos dejar la escuela al amparo de las modas, de las ocurrencias o de lo que se nos viene por ahí encima, que lo mismo tengo tai chi, que qigong, que mindfulness, que yoga, y mete, y mete, y mete, y mete. Ah, se me olvidó el ajedrez, que es fundamental para la concentración. Y como se me olvide el ajedrez, mi colega Leoncho García es la leche, porque me va a decir, oye, tú lo citas a todo y a mí no. Claro, pero ¿por qué no? El BAPNE, Body Percussion, desarrollo de todas las inteligencias con la percusión corporal. O sea, hay que mover una ficha mientras haces palmas, reza ahí al sol. No, 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 no. Paren, paren, paren. Todos los que voy citando son mis colegas a los que amo, que esto no tiene nada que ver. Desde el punto de vista de la emocional,
honremos nuestros orígenes. Por supuesto que Aristóteles, por supuesto que es Darwin, el primero que habla de la supervivencia y el primero que nos dice las emociones son respuestas adaptativas para la supervivencia. Y por supuesto que hay que citar a Damasio, el error de Descartes, el primero que nos dice que las emociones no son cultura, que son química, y Gardner con múltiples, y todo el modelo cognitivo emocional, ¿cómo no vamos a citar al profesor Vizquerra si estamos en su pueblo casi? O toda la estructura de Pablo Fernández Berrocal, con los autores originarios desde Harvard, de todo el modelo, como son Salovey y Mayer o el propio Goleman, que está ahí por despistadillo al lado, pero que está también. Y me quedo con Francisco Mora en la actualidad cuando nos dice: neurocientífico, solo se aprende aquello que se ama. ¿Y cómo no vamos evolucionando hasta el modelo de vinculación emocional consciente? Esto quiere decir, yo espero que Sam me invite dentro de 3 o 4 años otra vez, y cuando yo vuelva, Sam, te diré, ya ha cambiado de diapositiva, ¿sabes? Que ya ha puesto otro. Es decir, llevo toda la vida desde que yo recuerdo estudiando y cada día me enfrento con una cosa diferente. Pero esto no significa evolucionar, jugar con los niños y niñas, porque son el gran tesoro que tenemos en nuestras manos. Aristóteles para mí fue el primero que hizo una gran definición de emocional y fue el primero que dijo: cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso es complicado, muy complicado. Fue la primera definición de emocional. Llega Gardner y dice: la intra, la capacidad de aguantarme a mí mismo, yo con yo. Además de la intra, dice la inter, la capacidad de yo con tú. Y llegan Salovey y Mayer y dicen: juntamos las dos, la intra y la inter, y esto se va a llamar, fue así en 1990. En vez de ponerle 100 pies, pues le pusieron inteligencia emocional. ¿Y qué decían estos que era? Esto salió en un artículo, ni siquiera era una teoría completa. Decían que era una habilidad para manejar emociones, realmente habilidad, cayendo en la cuenta de las diferencias y utilizando esto para conducirte en tu propia vida. Hablamos de habilidad. Llega Goleman, 2 telediarios después, y entonces quiere hacer una investigación sobre esto. En Harvard le dice: mira, muchacho, que no hay constructo teórico. Dice: no pasa nada, escribo un libro, me hago rico y ya saco yo mi propia teoría. Y entonces él lo que hace es pasar de habilidad a capacidad. Y dice: es de yo con yo y de yo con tú. Pues nos parece bien. Seguimos adelante hasta la actualidad, donde podemos ir buscando todas las influencias de aquellos que estudian en neurociencia, y me encuentro con un aguado que me dice que la inteligencia emocional, no ha hecho nada. Lo único que ha hecho ha sido, mira que lo quiero mogollón, pero lo único que ha hecho ha sido tunear a Aristóteles. ¿En serio, ha tuneado a Aristóteles o no? Lo que pasa es que lo ha tuneado con muchísimo arte, porque lo ha demostrado científicamente. Entonces es guay. Lo que Aristóteles determinó filosóficamente, Aguado lo demuestra científicamente, con química. De eso que te enchufan por un ladillo y por otro, y entonces ven dónde está. Y dice: la inteligencia emocional es saber escoger la emoción adecuada de entre muchas, en el contexto oportuno, en el momento concreto y con la intensidad oportuna. Esto sería la leche, esto es casi cosa de meigas poder hacerlo. Esto significaría conducirnos en nuestra vida de una manera excelente. Y como todos los que he citado eran chicos, pues para eso vengo yo, que soy la chica, porque por eso he puesto mi foto también, solo de los demás. No hay demasiadas chicas en este rollo y digo, bueno, pues ya las resumo yo y con esto vale. No vale, pero bueno. Educación emocional y emocionante, y yo lo que he intentado ha sido mezclar las dos perspectivas para llevarme una práctica con un solo norte, y el norte en la infancia. Una cosa es la educación del afecto, que necesitamos incluirla en aula, porque la escuela está pensada para compensar lo que no se da de manera natural. Y mi padre y mi madre desarrollaron esto en la calle porque aprendieron a vivir. Y mis hijas son unas inútiles integrales, porque están súper protegidas desde que nacieron, así. Por tanto, como están todo lo que protegidas, pues son inútiles. Y mi padre fue 3 días a la escuela, no pudo ir el pobre mío más, porque se le ocurrió nacer en la guerra civil. Podía haber cogido otro momento, pero nació ahí. Mi padre aprendió a vivir en la calle. Los 3 días que fue a la escuela fue para aprender a leer y a escribir. Mis hijas saben leer y escribir, pero cuando van a la escuela, ya mis hijas son pelín mayores, lo voy a dejar para mi sobrino,
Cuando mi sobrino va a la escuela, necesita que ustedes, y se lo pido por favor, lo enseñen a vivir. No lo enseñen a leer y a escribir, porque a leer y a escribir ya lo enseñamos Google, Corte Inglés, Toys R Us, todo lo que queráis, pero a vivir os necesitamos y os necesitamos muchísimo. Y en este aspecto quiero hacer una mención súper importante. Estoy muy orgullosa de César, pero no solo estoy muy orgullosa de César por ser quien es, sino que estoy muy orgullosa porque esa nominación al Global Teacher la tuviera César. Y creo que tenemos que apoyarlo y arroparlo muchísimo. Por el contrario, la última persona que ha sido nominada al Global Teacher, chaval al que yo admiro, quiero muchísimo, porque llevo todo el año escuchándolo hablar en la habitación de mi hija. Mi hija se acuesta con él, se levanta con él, así sucesivamente, todo el tiempo. Es un youtuber de matemáticas. No podemos consentir que el premio al mejor maestro se lo lleve un youtuber. Reivindico que se inventen un Nobel para un youtuber y se lo den a él. Pero lo que yo quiero es que el mejor maestro sea un perfil César, un maestro de aula, un maestro de a pie. No lo digo porque esté aquí ni porque sea mi colega, lo digo porque quiero que ese Global Teacher sea para cualquiera de ustedes o de nosotras o de nosotros, que estamos cambiando el mundo de corazón a corazón. El maestro dejará de existir si nos vamos a la escuela del saber. El maestro tiene que seguir existiendo, la maestra tiene que seguir existiendo, porque realmente estamos en la escuela del ser. Y os necesito muchísimo para que mi sobrino pueda adaptarse al mundo, no para que ustedes lo enseñen a leer. Esa es la escuela del afecto, la escuela de la alfabetización emocional, la conciencia emocional o la socialización emocional. Y por otra parte, la escuela afectiva. La escuela afectiva, que para nosotros se desarrolla en casa, ahora veremos lo que es, y en la que proponemos el modelo de vinculación emocional consciente, donde la clave efectiva en relación referente-referido es el vínculo que se establece entre el docente y el alumnado para poder cambiar el mundo, porque aprendemos básicamente por modelos. En esa estructura de conciencia y socialización emocional es necesario meter procedimientos explícitos de alfabetización para reconocer y para nombrar, de conciencia para identificar emociones, donde apostamos fundamentalmente por el autoconcepto. Hace un mes aproximadamente, en la Comunidad Valenciana me invitaron a la presentación de un programa de salud mental para la escuela. Esto me parece duro. Y me parece duro cuando los psiquiatras presentaban datos como que 1 de cada 4 niños menores de 16 años está en situación de tratamiento psiquiátrico, no psicológico. Esto me parece un dato tremendamente serio en porcentajes. ¿Qué estamos haciendo? Pues una parte de responsabilidad de esto lo tiene precisamente la alegría y la dopamina. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la sociedad se controló con el miedo y la culpa. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la venida de la sociedad del bienestar, se nos controla con dopamina y consumo. Cuidadito, porque la dopamina lo que hace es que crea adicción. Y si crea adicción, cada vez necesito un poquito más de dopamina. Y cuando no la encuentro porque la genero yo sola, me la tomo por distintos medios. Bien, esta escuela del afecto es la escuela que integra la inteligencia emocional y la educación emocional con todos los procesos, desde la siguiente estructura: con analogías, con metáforas, sin juicios de valor y sin terapias, sabiendo que la imaginación y la emoción siempre le ganan a la razón. ¿Esto es real o solo está sucediendo en mi cabeza?, preguntó Harry. Por supuesto que está sucediendo en tu cabeza, dijo Dumbledore. ¿Pero por qué iba eso a significar que no es real? La imaginación y la emoción siempre le ganan a la razón, sabiendo que emoción es motivación. No existen niños y niñas desmotivados, esto no es verdad. Aquí hay un compañero, una compañera que ya lo he visto yo, que está deseando que termine, que hace un rato que se fue a sus cosas. ¿Podríamos decir que está desmotivado o desmotivada? No, está súper motivado por irse y tomarse una caña fresquita después de todo el día aquí. Por tanto, emoción es sinónimo de motivación. Solo existe desmotivación en tristeza profunda. En tristeza profunda no hay química, no hay activación de neurotransmisor. Por eso en tristeza profunda necesito
pastilla, por decirlo de alguna manera. Necesito el elemento externo. Por tanto, no consiste en motivar, porque la gente piensa que lo que tengo que hacer es ponerme nariz de payaso, cantar canciones, contar chistes, que mire usted que esto no funciona así. Consiste en generar las plataformas propias del aprendizaje, porque si no el docente se desgastaría enseguida. Y debo también tener muy claro en la escuela que emoción, sentimiento, actitud y valor son cosas diferentes y que hay que tratarlas como diferentes, sabiendo que la imaginación y la emoción siempre le ganan a la razón y que de ahora en adelante nunca más vamos a decir de un niño puede pero no quiere, porque eso no es real. Eso no existe. Esta frase demoledora que hace que muchos niños y niñas se destrocen absolutamente es ese enano que llega ahora a casa y que le han suspendido las mates, pues me voy a por las mates otra vez, y que su tutora le ha dicho, mira Carlito, puedes, pero no quieres, 180, 140 de CI y sin embargo no apruebas. ¿Por qué? Y te dice, porque no estudio, porque no hago las tareas, porque no escucho, porque si sabes lo que tienes que hacer, tío, ¿por qué no lo haces? Puedes, pero no quieres. ¿Veis la situación? Se lo ha repetido la orientadora, se lo ha repetido el equipo directivo y se lo ha repetido su madre, que además ha dicho, nos has destrozado el verano. Nos has destrozado el verano. Porque mira, si fueras tonto, pues vale, se aguantaba uno, pero es que resulta que ni esto. Es decir, ¿en qué situación estamos colocando a ese enano? Pues yo simplemente quiero decir que la razón sabe lo que hay que hacer, pero la emoción no se lo permite. Por tanto, la frase correcta sería, puede cognitivamente, pero no puede emocionalmente. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es entrar para cambiar su plataforma emocional. Porque cuando un niño está en miedo, lo que sentía César con el profesor que quería desintegrar los martes y los jueves, cuando está en asco, hay gente que no ve una asignatura, que ve una rana asquerosa abierta enfrente. Cuando está en rabia o en enfado o cuando está en tristeza, su cerebro le obliga a irse, escapar, atacar, evitar o desaparecer. Cuando la plataforma de acción es esa, es imposible aprender. Por tanto, no es que puede pero no quiere, es que puede cognitivamente pero no puede emocionalmente. Sin embargo, cuando un niño está en seguridad, curiosidad o admiración, con un pizquito de alegría, su cerebro está en condiciones de trabajar y de asimilar nuevos conceptos. Por eso la propuesta desde el equipo BEC, encabezado por Roberto Aguado, decimos, es necesario que la escuela se convierta en una escuela casa. Curiosidad, admiración, seguridad y un pizquito de alegría. Así se aprende, porque los nanos te ven aunque tú pienses que no te están mirando. Así se aprende. Y siempre un pizquito de alegría, sobre todo para entrar y para salir. Tenemos claro y cristalino que se aprende en casa, no se aprende en Pisa. Me salió así. Es casualidad, no estaba pensado de verdad, pero no se aprende en Pisa, se aprende en casa. Y esa educación del afecto tiene que ser derivada a una educación afectiva, que esta ya sé que la hacéis. Y la educación afectiva debe ser por infusión. No puedo ser afectivo los lunes, los martes de 11 a 12 y el que no se haya afectivizado tiempo ha tenido. No, no, no. La educación afectiva es de lunes a viernes a la totalidad de las estructuras. Por eso, copiando el concepto de Robert Schwartz cuando habla de piensing, yo en Scienting digo que también es por infusión. Y esto significa que en sus próximas programaciones de curso dejen un hueco fantástico para generar un clima de seguridad. El objetivo de la escuela es la escuela que provoca la pregunta y no la respuesta. Y esto es Freire. Esta escuela debe provocar preguntas y no respuestas. Y eso, provocar preguntas y no respuestas, es celebrar las diferencias. Cuando le preguntaron por qué había ganado un premio Nobel, él contestó, al salir de la escuela todas las madres judías de Brooklyn preguntaban a sus hijos, ¿qué has aprendido hoy en la escuela? En cambio, mi madre me decía, ¿y si te has hecho hoy alguna buena pregunta? Provocar la curiosidad,
no la respuesta. Generar un clima de admiración, porque el alumnado no aprende lo que le enseñas, te aprende a ti. Y eso, generar la admiración, es celebrar las diferencias. Generar un clima de seguridad. Y eso, seguridad, donde realmente la mejor de las claves pedagógicas sea la propuesta del error, eso es celebrar las diferencias. El mundo no está lleno de gente que se equivoca, el mundo está lleno de cobardes que no lo intentan. Y nuestro alumnado tiene que tener la seguridad de poder equivocarse. No pasa nada, no hay un suspenso por equivocarme. Y por supuesto, con alegría, con abrazos en su justa medida, porque la alegría es para al completo, es para el parque de atracciones, pero eso también es celebrar las diferencias. Y sé que las condiciones no siempre son maravillosas, pero también sé que la calidad de mi vida depende de la calidad de mis pensamientos y mis pensamientos dependen de la plataforma emocional desde la que los emito. Si aprendo a conocerme, a regular y a controlar mis propias plataformas emocionales, cogeré las riendas de mi vida y actuaré desde las tripas porque realmente podré sacarle el meollo que merece la pena vivir. Y esto es hacer una propuesta de escuela partiendo de las fortalezas y no de las debilidades. Y eso, partir de las fortalezas, es celebrar la diversidad. Eso es celebrar las diferencias. Una escuela en la que el profesorado aprenda, sienta, se equivoque, piense y exista. No da, sino que provoca. Y eso, un profesorado que se ocupa del ser y no del saber, porque ya sabe. Porque tengo un profesorado que lee. Lee. Escucha música. Música. Ópera. Flamenco. Jazz. Escucha música. Va al cine. Ve obras de teatro. Habla con desconocidos. Incluso una vez al mes lee un libro de pedagogía y una revista. Flipa. Eso es un profesorado que arriesga y que arriesga porque el profesorado tiene que vivir, chicos. Hay que vivir. Y hay que vivir porque os cuento un secreto. En 100 años toda la sala está calva. Y además, ninguna persona de la sala es imprescindible. Yo me muero hoy y una semana que triste. Bueno, y encima hoy aquí que me pilla de mano, muy lejos, todo el follón. Sí, en serio. Un mes, mi hija es triste, mi chico ya no lo sé, César no lo sé cómo estará la cosa. También, creo que me quiere. La que peor lo llevaría sería mi madre y mi padre, porque el ser humano no está preparado para perder a tus descendientes. Esto funciona así. Mis hijas superarían, pasarían, establecerían, pero pasado un año, qué buena era. Entonces, cuando pusieron mi nombre a un cole público, hay un cole público en Andalucía que lleva mi nombre, llamaban a Javi marido para preguntarle si me moría. Es que somos así, ¿no? Pues no, mire usted, no se muere todavía. No, mujer, joven, hace ya unos añitos, con lo cual, imagínate, somos así. Lo que quiero decir con esto es que vivas, arriesgues y te mojes hoy, porque la vida es súper divertida y porque probablemente la gran mayoría de las personas de la sala no recordáis por qué vuestro bisabuelo o vuestra bisabuela fueron importantes. Y ellos se creían imprescindibles, que os lo digo yo. Y sin embargo yo no sé nada de él. Por tanto, la actividad del profesorado es mojarse y la actividad del alumnado es mojarse para celebrar las diferencias. Y los tiempos, los nanos dicen que el siglo XXI les robó el tiempo. Por eso, si metes, muy bien, lección aprendida. Si metes, saca, porque eso, darles tiempo para oler, tiempo para ver con la oreja y tiempo para escuchar con los ojos, tiempo para tocar con la boca y tiempo para sentir y oler con cualquier parte de tu cuerpo, como con las manos. Es decir, alternar todos los sentidos para permitir que las plataformas emocionales se evidencien y conocernos, y espacios para sentir y para pensar. Porque eso es celebrar las diferencias, eso es marcar las diferencias. Y los nanos dicen que el siglo XXI les robó el espacio. Reivindico recuperar las ciudades enteras
para y con la infancia, no solo porque nos viene bien a los adultos. Toda la comunidad necesariamente tiene que estar aplicada e implicada en recuperar los espacios para los nanos, porque si no cometemos estupideces de este tipo. Hoy les explicaré el árbol de arriba abajo, el tronco y las raíces. Claro, evidentemente. Y agrupamientos, grupos para sentir y para pensar, porque los niños dicen que el siglo XXI les robó a los iguales diferentes. Queremos iguales diferentes. Quiero al grande de la patrulla, de la pandilla, de la cuadrilla, de como se llame aquí, que tira del pequeño y lo arrastra, porque eso es lo que le va a dar opciones emocionales de vida. Quiero la diferencia y no la homogeneidad. Nos están dividiendo por casas como en Matrix. Sí. Se celebran cumpleaños de los nacidos en el mismo año porque solo se va al cumpleaños de tu clase. ¿Sabéis lo que quiero decir? Absolutamente cuadriculado y estructurado. Eso es celebrar las diferencias y materiales que nos permitan celebrar las diferencias. Niños, hoy saldremos y visitaremos el barrio. Vamos en fila de a dos, daos la manita, no os distraigáis. No os bajéis de la acera, ahora volveremos a clase y cada uno dibujará lo que recuerde. Pero somos súper innovadores, salimos del centro, somos súper innovadores, salimos del centro. Y por supuesto romper con la evaluación que etiqueta. Luis es demasiado vivaracho, Ana desordenada, Pedro abúlico, José hipodotado, Carlos es caracterial. Luis es demasiado tímida, Mercedes maleducada, solo Juan es normal, firmado la maestra. Rompamos los sistemas de evaluación. Si rompemos los sistemas de evaluación, podremos encontrar las fortalezas que suponen las diferencias. Y eso es celebrar las diferencias. Porque solo se aprende aquello que se ama. Y cuando me rechazan, me pisan, me etiquetan, ponen nombre a lo que no tengo y olvidan aquello en lo que soy fuerte, es imposible que aprenda. Como decía César, la clave es la escucha para construir una educación con la infancia y no para la infancia, porque eso es celebrar la diferencia, sabiendo que los que dicen que es imposible, porque hay muchos que lo dicen, este otro genio de la pedagogía, no deberían molestar a los que están haciendo. Por eso en el día de hoy a mí no me gustaría que de esta sala ustedes se fuesen tristes, ustedes se fuesen con la impresión de que no hacen las cosas bien. Ustedes se fuesen con la idea de que sabemos tampoco, que eso sí que es verdad, pero incluidos todos y todas, que no puedo cambiar el mundo, que no puedo cambiar la escuela. No, ustedes, vosotras, vosotros, sois de los que estáis haciendo. Y como sois de los que estáis haciendo, que nada ni nadie nos pueda venir a decir que no hacemos para el hoy, porque la infancia y la educación no es un proyecto de futuro, es un proyecto de ahora, es en lo que nos mojamos ahora y por lo que nos ocupamos ahora. Y yo sé que la sala está llena de montones de personas mucho más que utópicas, pues claro que sí, pero no pasa nada, tranquilos. Yo creo que la función docente es la de jardinero, por supuesto, pero también creo que es la de arquero, porque un día me contaron que un arquero se enamoró de la luna. Ustedes saben que la luna es muy traviesa, es una doncella absolutamente traviesa, y aquel arquero enamorado de la luna pensaba cada día cómo podía cazarla, cómo podía conquistarla. Eso es una empresa casi más difícil que la de cambiar la educación, pues aquel se empeñó muchísimo. Y un día dijo, he tenido una idea, ataré una cuerda a cada una de mis lanzas y todas las noches dispararé a la luna. Por supuesto que algún día le daré y cuando le dé tiraré de la cuerda y me traeré a la luna. La leyenda cuenta que aquel chico estuvo durante años disparando a la luna y que cada uno de sus vecinos y vecinas se reían de él porque decían, qué tipo más loco, nunca cazará la luna. Es cierto, familia, nunca cazó la luna, esto es real. Pero sí les puedo decir que aquel tipo se convirtió en el mejor arquero del mundo. En días como hoy, en jornadas como hoy, en formatos como este, vuelvo a tener la ilusión, pero la ilusión intacta, que me ayuda a levantarme cada mañana para decir, señoras, señores, desde el modelo educativo, desde la educación y desde el concepto de infancia estoy absolutamente segura de que vamos a cambiar el mundo. Y vamos a cambiar el mundo si señalamos al norte. Y vamos a cambiar el mundo porque sabemos cuál es el norte. Así que quiero cerrar esta intervención agradeciendo muchísimo y con un pequeño regalo.
un regalo que el profesor Miguel Ángel Santos me hizo a mí un día que yo andaba pelín despistada y que no sabía qué quería elegir. Y aquel día me cogió, me sentó y me contó una leyenda. Una leyenda con todo lo que las leyendas tienen de verdad y todo lo que las leyendas tienen de mentira. Miguel Ángel Santos aquel día no me solucionó nada, me lo empeoró. Y lo digo para avisar, no voy a solucionar nada, lo voy a empeorar, pero sí que te voy a dar quizá la piedra mágica que te lleva a decidir y que te lleva a saber que tú eres trascendente para mis hijos, para mis hijas y para el futuro de toda la infancia. Eres trascendente y eres importante. Pues cuenta una leyenda, con todo lo que las leyendas tienen de verdad y todo lo que las leyendas tienen de mentira. Que había un señor que vivía en la vieja Alejandría. Era un señor que había trabajado toda su vida por conseguir un sueño. ¡Qué guay! Un sueño. ¿Y saben cuál era su sueño? Su sueño era bien divertido. Él soñaba que tendría una casa. Él soñaba que su casa tendría un patio, un pozo, una higuera y un reloj de sol. Y poquito a poquito lo fue consiguiendo. Primero la casa, luego el patio, luego el pozo. Luego había crecido la higuera porque la plantó hacía tiempo. Y por último consiguió el reloj de sol. Ya tenía todo lo que él había soñado, tal y como lo había soñado. Y por la mañana se levantaba y observaba, y miraba su casa, su patio, su pozo, su higuera y su reloj de sol, y le encantaban. Pero un día, después de hacer unas jornadas raras en Sant Cugat, durmió, pero a la mañana siguiente, no sabe por qué, qué pasó, no entendía qué pasó en aquellas jornadas. Se levantó y cuando miró su patio, su pozo, su higuera y su reloj de sol no le gustaban. Y pensó, ¿y para qué fui yo a eso? ¿Por qué tuve yo que escuchar? ¿Por qué tuve yo que hablar? Pero dijo, bueno, va, tengo mi clase, mi cole, mi contrato... no, esto no era. Mi casa, mi patio, mi pozo, mi higuera y mi reloj de sol. Pero el problema vino al día siguiente, porque cuando se levantó de nuevo y volvió a mirar su patio, su pozo, su higuera y su reloj de sol le gustaban menos todavía. Y así pasaba, cada noche y cada mañana al levantarse, su sueño le gustaba menos. ¿Y sabéis por qué? Porque cada noche cuando se acostaba a dormir tenía un nuevo sueño. Soñaba que en el gran templo de la vieja Alejandría, detrás del último muro, había una piedra más oscura. Y detrás de la piedra más oscura un tesoro escondido. Y él pensaba, ¿cómo voy a dejar mi casa, mi patio, mi pozo, mi higuera, mi reloj de sol con el trabajo que me ha costado conseguirlo? Para irme a buscar un sueño que no sé si es real o no. Pero un día no pudo más y se marchó. Cogió su mula, cargó lo imprescindible y emprendió el viaje. El viaje fue duro, fue largo, fue tedioso. No sabía bien si iba en el camino correcto. Tenía que parar, estudiar, preguntar, pero al final llegó. Y llegó a la vieja Alejandría. Y esperó que cayera la noche y a la puerta del templo ató su mula. Y esperó que cayera la noche porque sabía que pelear y perseguir un sueño siempre está prohibido. Siempre está prohibido. Así que aquel tipo ató la mula, cayó la noche y entró. Sabía que si los guardianes del templo lo apresaban significaría su muerte. Pero no importa, la gente cuando busca los sueños arriesga y entró. Pasó el primer muro, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Justo cuando sus dedos iban a rozar la piedra más oscura del último muro, llegaron los guardianes del templo y lo apresaron. Había perdido todo. Lo llevaban directamente hacia su ejecución, porque allí las normas eran así, y él lo sabía. Pero aquella noche el rey, que debía estar aburrido, lo mandó llamar a su presencia. «Tráiganlo», dijo. Él pensó decir la verdad, porque total lo tenía todo perdido. Así que se postró delante del rey. Y entonces el rey le preguntó: «Viejo loco, ¿por qué entraste en mi templo de noche?» «Mi rey, porque tenía un sueño». «¿Tenías un sueño ni tenías un sueño? ¿Cómo se puede tener un sueño en los tiempos que corren? ¿Qué soñabas, viejo loco?» «Mi rey, soñaba que detrás del último muro de tu templo hay una piedra más oscura y detrás de la piedra más oscura un tesoro escondido». El rey se echó a reír y dijo: «Realmente estás loco. Nunca imaginaba que alguien como tú buscara un sueño. Pero fíjate, hoy me pillas generoso y yo soy el rey y me pillas muy generoso. Así que te voy a dar una gran lección que espero que no olvides nunca. Porque yo soy el rey. Y yo que soy el rey, llevo mucho tiempo soñando que en la vieja Alejandría existe la casa de un labriego.
Una casa preciosa, una casa que tiene un patio, un pozo, una higuera y un reloj de sol. Hace mucho tiempo que vengo soñando que 30 grados sudoeste entre el pozo y la higuera, a 2 metros de profundidad, hay un gran tesoro escondido. ¿Tú crees que yo voy a dejar mi reino para irme a buscar el tesoro? Estaría loco. Pero como te he dicho antes, hoy me pilla generoso. Así que voy a perdonarte la vida. Coge tus cosas y vuelve a casa. Nuestro amigo, el viejo labriego de la vieja Alejandría, con una sonrisa de oreja a oreja, cogió sus cosas, volvió a casa y excavó justo donde el rey le había dicho. 30 grados sudoeste entre el pozo y la higuera, y allí estaba, una gran arqueta de plata llena de monedas de oro. Pues familias, en el día de hoy, yo soy el rey. Todos los compañeros que han pasado por esta tarima en el día de hoy, somos el rey. Yo soy el rey. Y hace muchos días que vengo soñando en la ciudad de la Alhambra, vengo soñando que un día, un lunes, una tarde, en un huequito, en un auditorio, en Sant Cugat, me encontraré con un montón de maestros y de maestras. Y yo soy el rey. Hace mucho tiempo que vengo soñando que solo tienes que volver a casa, mirar a tus hijos, solo tienes que volver al cole, mirar a tu alumnado y mirar directo en el corazón de la infancia, porque realmente ahí, en su corazón, es donde vas a encontrar el tesoro. Así que vete a casa, vete al cole, mira bien, porque lo tienes. Gracias.